Pero muy buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Bendecidos. Bueno, le estaba diciendo que esta enseñanza de esta mañana fue un compromiso que tomé de poder ir un poco más e investigar qué es lo que pasa. ¿Por qué a veces somos así? ¿Por qué el mundo está como está? Y hay muchas preguntas. Y nosotros nacimos de nuevo en el Espíritu. ¿Sí? Pero hay que hacer un trabajo en el alma, en la mente, la manera de pensar. Y eso solamente se hace a través de la palabra, el estudio de la palabra de Dios, porque la exposición a su palabra me alumbra, me hace entender sabiduría. Entonces, es un título que colocamos. Mire ese título. ¿Cómo dice ahí? Enajenados. Esa palabra, enajenados, es una palabra que se usa en derecho. ¿Sí? Es un verbo que se usa en derecho, es un término del derecho para decir que algo ha sido vendido, ha sido cedido a otro dueño. ¿Alguien estudió aquí derecho? ¿No? Yo soy un poco tinterillo y más o menos investigo un poco del tema de derecho. No soy abogado, pero entiendo mucho esto. Entonces le explico para qué. Y esa palabra, ¿por qué? ¿Cómo así que enajenados? ¿Qué es lo que le pasa al mundo? El mundo fue enajenado, vendido, cedido a otro dueño. Por eso el mundo está como está. El problema es que nosotros no sabíamos. Nos vendieron y no sabíamos. Nos cedieron y no sabíamos. Entonces, vamos a empezar por Génesis capítulo 1. Siempre que vamos a ver un tema, tenemos que iniciar saludando también aquí a los amigos que se conectan a través de YouTube y aprovechando para decirle que usted comparta este video, que le dé like, que se suscriba y que muchas más personas conozcan la verdad, porque la verdad nos hace libres. Para que no sigamos siendo ¿qué? Enajenados, esclavos. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por el principio. Génesis capítulo 1 versículo 28, y vamos a leer solamente la parte A del versículo 28. Nosotros sabemos que es que Dios, ¿qué hizo? Los bendijo. ¿A quién? A Adán y a Varona. No era Eva todavía, era Varona. Eva fue después de la caída. ¿Sí? Entonces vamos a ir al texto. Dice Génesis 1 verso 28, la parte A. Y los bendijo Dios. ¿Cómo los bendijo? ¿Les hizo así? No, le dijo. ¿Cómo le dijo? Dios te bendiga. No, los bendijo con una palabra, con una semilla incorruptible, con una capacidad que les entregó. Y les dijo, número 1, fructificad. 2, multiplicaos. 3, llenad la tierra. 4, sojuzgarla. Esta palabra subrayala en su Biblia. Y 5, señoread. Bueno, luego ya abarca todo el planeta Tierra. El planeta Tierra fue hecho para el ser humano. Entonces aquí, ¿qué sucedió realmente cuando Dios suelta esa bendición sobre los seres humanos representados en la primera pareja, que era Adán y Varona, o varón y varona, que eran dos iguales? ¿Sí? ¿Eran dos cómo? Iguales, pero diferentes. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucedió allí? Estamos hablando de un término legal. El término es enajenados. Entonces, lo que sucede allí, ¿alcanza a ver por acá? ¿Qué les entregó Dios? Les entregó las escrituras del planeta Tierra. ¿A quién la entregó? Al ser humano, a todos nosotros, a través de esa pareja que estaba allí. Nos entregó el título de propiedad. ¿Para qué? Para cumplir un propósito, ¿cierto? Partiendo de un principio que es sojuzgar. Esa palabra sojuzgar es la palabra juzgar con un prefijo, el prefijo so. ¿Se ha dicho cuando le dicen, ¡hola, so bruto! ¿Qué le están diciendo? Bruto y un poquito más. Hola,
¿Sí? Entonces aquí es sojuzgar. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Dios? Le estaba entregando al ser humano la capacidad de juzgar, estableciendo unas leyes a través de las cuales se gobernara el planeta Tierra. Le entregó un gobierno, le entregó un título de propiedad. Hizo este planeta para nosotros. Y nos dio todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Bajo un principio, sojuzgar. Establecer un gobierno a través de unas leyes, de unos principios, para mantener ese gobierno. ¿Dónde? En la Tierra. No en Marte, por eso el ser humano nunca podrá hacer la casa en Marte, sino aquí en la Tierra. ¿Listo? Somos terrícolas. Y el propósito de Dios a través de ese gobierno delegado a los seres humanos era que el ser humano, guiado por Dios, estando en la presencia de Dios, extendiera ese cielo a la tierra. Amén. Amén. Que hubiera unos principios de ese reino. Dicho en otras palabras, ese verbo sojuzgarse se vincula a la acción. Si ve que es un verbo, sojuzgar se vincula a la acción de ejercer la autoridad o el gobierno. ¿Sí me está siguiendo? ¿Qué le entregó realmente Dios al ser humano cuando dijo sojuzgar? Le entregó la capacidad de ejercer una acción para mantener la autoridad o tener un gobierno sobre el planeta Tierra. Para que el ser humano, dependiendo de su creador y en comunión con él, estableciera ese gobierno celestial en la tierra. ¿Quién iba a gobernar? El ser humano. El ser humano iba a gobernar. ¿Sí? Entonces, esto de enajenados no es todavía aquí. Aquí estábamos en título de propiedad, de gobierno, de autoridad para gobernar este planeta Tierra. Nosotros, los seres humanos, no los animales, porque ahora quieren cederle el gobierno a los animales. Entonces no puede hacer esto porque hay un animal allí. Y me gustó porque en el Congreso alguien que habló de la ofrenda dijo: yo no sé, ahorita hablan de que usted adopte un árbol. Yo no sé usted cómo adopta un árbol, adopte un animal. Yo no sé usted cómo adopta un animal. Y la gente da para otras causas, menos para la causa de Dios, porque todavía están, ¿qué? Enajenados. Entonces vamos a mirar un poquito qué fue lo que sucedió y cómo sucedió. ¿Listo? ¿Tiene expectativa? Que tan alta como sea su expectativa, si usted va a recibir. Si se va a quedar dormido, pues difícil que entienda lo que pasó. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Hay que conocer lo que pasó para no seguir bajo ese mismo control. ¿Listo? Entonces, ustedes recuerdan que hay una enseñanza que les hablamos del río de Dios. Si usted no la vio, porque no vino, usted puede ir al canal de YouTube y ver esa enseñanza que se llama el río de Dios. Y acuérdense que en esa enseñanza del río de Dios hablamos que en el jardín del Edén había un río que regaba el jardín. ¿Sí se acuerdan? Y ese río se dividía en 4 brazos: oriente, occidente, norte y sur. Los 4 puntos cardinales. ¿Sí? Entonces eran los 4 puntos cardinales para regar de bendición ese río. Ese río representa al Espíritu Santo. Sí, amén. Entonces ese gobierno humano tenía que estar guiado por el Espíritu de Dios y regar esa tierra, ese jardín que Dios le dio a Edén, extenderlo a todos los contornos o a los diferentes puntos cardinales de la tierra, donde ellos iban a llenarla de seres humanos, como ellos, ¿sí? Como ellos. Entonces, ese río de Dios. Pero cuando usted va a Apocalipsis, ¿se recuerda la enseñanza? En Apocalipsis también está la ciudad. En Génesis era el jardín, y el jardín regado por el río del Espíritu, ¿cierto? Con el fin de que se extendiera al oriente, al occidente, al norte, al sur. En Apocalipsis hay una ciudad, la Nueva Jerusalén, y en medio de la ciudad está el árbol de la vida. Y ahí pasa el río del Espíritu.
Amén. Y ese río del Espíritu lleva las hojas del árbol que son para la sanidad de las naciones. Pero solamente es para hacerle una introducción y que lo podamos ver. Entonces estaba el río de Dios, que tiene que ser restablecido cuando todo sea restaurado, y lo vamos a ver en Apocalipsis, cuando todo regrese al su estado original. ¿Listo? Entonces, con eso en mente, vamos a ver qué fue lo que pasó. Lo que pasó lo registra Génesis capítulo 3. Yo no le voy a leer todo el título, capítulo 3, porque es mucho texto, pero le voy a tratar de narrarle un poco lo que sucedió. Y lo que sucedió comienza que estaba en medio del jardín el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, del cual Dios le había dicho al ser humano. Dios le había dicho al ser humano: de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol que está en medio del huerto, el árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal, dijo Dios, no comerán de él para que no mueran. ¿Sí? Dios le había dado ¿qué? Un mandamiento. Y el mandamiento es que pueda disfrutar de todo. Pero había algo que Dios se había reservado solamente para él. Era establecer lo que es bueno y lo que es malo. No el ser humano, Dios. Y el ser humano, bajo esa cobertura de Dios que establece lo que es bueno y lo que es malo, podía gobernar el jardín del Edén y extender ese jardín a todo el planeta Tierra. Pero entonces aparece por aquí un enemigo. Esta señora se llama la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Y aparece y lanza una pregunta sugestiva en el capítulo 3, verso 1. Con que Dios les ha dicho, ¿qué les había dicho? No coman de todo árbol del huerto. ¿Dios le había dicho eso? No. Pero parece que esta señora no estaba muy bien informada. Cuando uno no conoce la escritura, no conoce lo que Dios dijo, corre mucho riesgo. Y parece que ella no conocía muy bien lo que Dios dijo. Entonces ella entró en una conversación en Génesis 3 con esta señora que era más ágil de mente y de palabra. Pero la serpiente era astuta más que todos los seres que Dios había creado en el jardín de la cual le preguntó a la mujer, con que Dios le dijo, no coman de todo árbol del huerto. Entonces entraron en una conversación y ella le dijo, no, señora serpiente, de todo árbol del huerto podemos comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, dijo Dios, no comeráis de él para que no muráis, ni le toquéis, le agregó un poquito más, para que no muráis. Entonces esta señora le contrapuntió y le dijo, no morirán, sino que sabe Dios que el día que él coman, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Quién fue el que había querido ser como Dios desde antes? La serpiente antigua. Entonces, ¿qué filosofía trajo? Dijo, Dios es malo. Dios es malo. Dios no quiere que sea como Él. Dios quiere que sus ojos no puedan ver lo que es bueno y lo malo. Entonces, dicho esto y habiendo asistido a esa conferencia de filosofía, ella asistió a esa conferencia de filosofía con esa filósofa muy antigua, ¿sí? Entonces, habiendo asistido a esa conferencia, entonces ella cambió un poco ya su manera de pensar y le fue trasladado un pensamiento, una filosofía de vida que decían, no morirán. Usted puede hacer lo que sea y no pasa nada. Usted puede ir en contra de lo que Dios diga porque Dios es malo. Todo lo malo que pasa es culpa de Dios. Entró una filosofía, una manera equivocada de pensar, un pensamiento. Como piensa el hombre, así es él. Entonces entró ese pensamiento y mire lo que sucedió. Verso 6, estoy tratando de parafrasear un poco. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Vio lo contrario de lo que Dios le había dicho. Y árbol y que era agradable a los ojos.
Ya empezó a ser guiada por los sentidos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entró la codicia. Entró la codicia. ¿Sí? Entró un pensamiento que era contrario a lo que Dios había establecido. Y mira lo que sucede entonces. Cuando usted ve eso, dice la parte B del verso 6, y tomó del fruto. ¿Qué fue lo que primero entró? ¿El fruto? No, el pensamiento. Luego tomó del fruto. Primero entró el pensamiento y cambió su mentalidad y entonces empezó a ser guiada por lo que decían los sentidos, ¿cierto? Y los sentidos lo engañaron. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces entró la humanidad en una filosofía de vida donde ellos podían determinar lo que era bueno y lo que era malo, pero estaban determinando no solo ellos, sino a través de una filosofía antigua. ¿Sí? La nueva era, que es más antigua de lo que la gente piensa. Que aquí somos modernos, nos gusta la nueva era. Miren la nueva era, esa era que venía antigua, solo de nuevo tiene un nombre. Entonces, realmente, veámoslo en otro plano acá. ¿Qué fue lo que sucedió? Se cumplió allí lo que está establecido en Romanos capítulo 6, el verso 16. Mira lo que dice, ¿cómo sucedió ese ser enajenados? Es una pregunta, pero acuérdense que hay preguntas que al mismo tiempo son una afirmación. Es una pregunta que ella es una afirmación. Hice la pregunta en Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, subraye la palabra obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? Porque del día que él coma, ciertamente morirá. Le obedeció al pecado para muerte, se hizo esclavo del pecado para muerte. O sea, de la obediencia para justicia. O sea que todavía cuando ella entra en esa conversación con la serpiente antigua, tenía la opción de no haberle obedecido. Porque estaba obedeciendo a Dios para justicia. Pero decidió obedecer a esta filosofía, a este pensamiento moderno del mundo. ¿Cierto? ¿Qué sucedió entonces ahí? Ahí fuimos enajenados. Ahí entonces nosotros empezamos a someternos como esclavos al obedecerle a Satanás. O sea que, ¿qué pasó? ¿Qué es enajenado? Es que se convirtió Satanás en dueño de ellos y dueño de todo lo que ellos tenían, que era el planeta Tierra, y ellos se convirtieron en sus esclavos. ¿Al qué? Al obedecerle. Entonces aquí hay una palabra clave, la palabra obedecer. ¿A qué obedezco yo? Si es a Dios para justicia, para vida, o si es al enemigo para muerte, esclavitud, muerte. Desde ahí todos los hombres vivieron con temor a la muerte, porque entonces vino a reinar la muerte, tomó control sobre la humanidad. El pecado para muerte, ¿sí? Eso fue lo que sucedió. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Se acuerda que dijimos que el término enajenar, ese verbo, es un término jurídico que significa propiedad que se vende, se dona o se cede a otro dueño? Entonces, el ser humano se vendió, se dio el título de propiedad que ¿quién le había dado? Dios. ¿Y a quién lo cedió? Al diablo. Al diablo. ¿Cómo lo cedió? Al obedecerle. Y es absolutamente legal que entonces entró el enemigo a ser el dueño, no solamente del planeta Tierra, sino de la humanidad entera, porque le fue cedido un documento legal a través de la obediencia. ¿Para qué le fue cedido? Para ser esclavos, vivir como esclavos para muerte.
Eso fue lo que sucedió. Entonces, realmente fuimos enajenados espiritualmente. ¿Sí? Espiritualmente. Realmente vino a entrar el linaje de la serpiente antigua en el ser humano, y el ser humano perdió el ser hijo de Dios para ser hijo del diablo y obedecerle. Jesús lo dijo de esta manera: ustedes son hijos de su padre el diablo, y las obras de su padre quieren hacer o quieren obedecer. Él es mentiroso y padre de mentira. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. Él es homicida, es asesino. Entonces eso fue lo que sucedió. Ahí la humanidad entera quedó esclava, presa del enemigo, que vino y a través del engaño. Yo siempre he dicho que el diablo es el timador más hábil que existe. Fueron timados. Él no le dijo: no, es que yo vengo a apropiarme de su tierra, le voy a quitar. No, les mostró algo lindo. Quieren ser como Dios. Pero realmente iban a ser como el diablo. Sí, Señor. ¿Sí la cogió? Sí. Que iban a ser como Dios, pero no Dios nuestro Dios, sino el de este mundo, como el diablo. Porque él se convertiría en el Dios de este mundo, y ellos se convertirían en los esclavos del Dios de este mundo, a la imagen del Dios de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Y vamos a verlo un poco más desarrollado. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí la están captando? Amén. Que valga la pena la trasnoche. Yo trato de sacar muñecos y mostrarle con figuras para que lo podamos entender. Veámoslo en otro plano. Vamos a verlo en otro plano. ¿Cómo así que enajenados? ¿Qué fue lo que sucedió? Algunos dicen: no, es que ellos tuvieron intimidad sexual. No, la tenían desde hace tiempo, tenían el mandato. Sí, Señor. Había una tarea grandísima que hacer: llenar el planeta Tierra de seres humanos. Y tenían ellos vida eterna para disfrutarlo. Sí. Llenando y llenando y llenando, y había harto espacio para las criaturas. ¿Sí? Eso no fue el pecado. El pecado fue recibir una filosofía del enemigo para obedecerla y convertirse en esclavos, cediendo todo lo que tenían y ellos mismos. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Entonces, miren, realmente fuimos vendidos. Fuimos enajenados, vendidos, cedidos al enemigo. Eso sucedió allá en el jardín del Edén. Fuimos hechos esclavos. Entonces, lo siguiente que sucedió fue salir del jardín. Fue ser expulsados. No sea que alargue su mano y tome el árbol de la vida y viva para ser como el diablo por la eternidad. Entonces, el diablo se convirtió en nuestro dueño, nuestro amo, el que define lo que somos y hacemos. Y por eso la gente a cualquier cosa le llama a Dios. Y la gente define a Dios como ellos quieren. Y no quieren saber nada de la Biblia, pero de Dios sí. ¿Pero de cuál Dios? De su Dios. El que se convirtió en su Dios. El que manda y ellos obedecen. Entonces, realmente, aquí entró un linaje. Por eso tenía que venir el Cordero de Dios que quita el pecado. No era necesario solamente que les perdonaran. Señor, perdóname y confieso mis pecados. No, necesita confesar el señorío de Jesús para salir de esta. Salir de ahí. Porque Jesús es el Cordero de Dios que perdona, que quita el pecado, que quita esa naturaleza. Entonces tenía que ser quitado. Entonces miren lo que sucedió. Más o menos el ser humano comenzó a vivir así, con problemas mentales. El ser humano comenzó a vivir con crisis de identidad, con crisis de ansiedad, con crisis económica, con crisis de salud, con crisis existencial, con crisis en todos los aspectos, con delirio de persecución, pensando mal de Dios. Todo lo malo lo hizo Dios. ¿De dónde venía la filosofía? ¿Quién se la inventó? ¿Quién dijo? Entonces, de ahí en adelante, todo el mundo piensa que Dios es malo. Ahora, si nosotros que ya nacimos de nuevo, seguimos mostrando que Dios es malo, no van a creer en Dios. Ni van a quererse acercar a Él.
Necesitamos entender que somos un nuevo linaje. Amén. Necesitamos entender que la iglesia no es un lugar donde yo voy, es una familia a la que yo pertenezco. Amén. Necesitamos entender que ahora pertenecemos al Dios Todopoderoso, Amén. al verdadero. Entonces aquí vamos a encontrar respuesta a muchas preguntas que la gente hace, y son preguntas que generalmente nadie sabe responder. Una de ellas, muy recurrente: ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Dónde está Dios? ¿Es que Dios es malo? ¿Dios se olvidó? No, es que hay un gobierno legal, porque era legal el título que Dios le había dado al ser humano de propiedad, de gobierno, de tenencia de este planeta, y el ser humano lo cedió al enemigo. Y Dios no quebranta eso. Entonces llegó uno que usurpó ese título de dueño, de señor de este mundo, y por eso el mundo está como está. Escúcheme, no es un problema de la política derecha, de centro ni de izquierda. Por eso los cristianos no somos ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. ¡Somos de arriba! Amén. ¡Combínalo de una vez! Sí, amén. La izquierda, ni la derecha, ni el centro nos va a sacar de este problema. Sí, amén. Tiene que venir alguien de arriba. Y por eso nosotros somos de arriba. Amén. Si habéis gustado las cosas de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. Sí, amén. Porque habéis muerto con Cristo y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces todo esto va a cambiar. No va a cambiar antes. Escúcheme, no lo va a cambiar un sistema político, no lo va a cambiar un sistema económico, no lo va a cambiar un sistema religioso, no lo va a cambiar un sistema filosófico de este mundo. ¿Sí? Entonces, ahora pregunte, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué matan a los hijos los padres? ¿Por qué la pareja mata a su pareja? Violencia de género. No es un problema de violencia de género, es un problema heredado. Esa violencia no tiene género. Matan hombres, matan mujeres, matan niños, matan a todo el mundo. No es un problema de uno ni de otro, ni de echarle la culpa a aquellos, no es un problema ni de derechas ni de izquierdas. Es un problema que heredamos muy antiguo y se manifiesta en todo. En el hombre, en la mujer, en el niño, en el político, en el otro, en todo. Se manifiesta en todo. Por eso estamos viviendo en este mundo como está. Y por eso cada vez amamos menos este mundo. Amén. Y por eso no fuimos llamados a cambiar este mundo. Que la Biblia dice que el mundo va de mal en peor. Que ellos irán engañando y siendo engañados. Porque desde el principio fueron engañados. Y son engañadores y seguirán engañando. Por eso necesitamos entender que tenemos un nuevo linaje. Somos linaje escogido. ¿Sí? Es un asunto entonces de linaje. Sigamos viendo un poco más a fondo. Mire, cuando Jesús viene a la tierra, es tan atrevido este sinvergüenza, la serpiente antigua, que vino a tentar a Jesús. Y dijo, ya le quité el título de propiedad a esa creación especial de Dios, porque somos creación especial de Dios. Sí, amén. Ya le quité el título. Ahora viene el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios va al desierto y ayuna por 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Entonces apareció el tentador. Léanlo en Mateo 4, Lucas 4, lo tengo aquí. Si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. ¿Era algo malo? No. No, es natural que usted cuando tiene hambre pues coma. Y usted sabe cómo hacer el pan, pues hágalo. Y como le quede más rico, hágalo. Parecía normal, natural, bien. ¿Cuál es el problema? Ir en contra de lo que Dios desea. Porque ¿qué quería el enemigo? Que se sometiera a él para obedecerle. Y si se somete y obedece, no puede redimir a la humanidad. Sí, Señor. Antes él pasará a ser dueño del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios sería su esclavo. ¿Sí? Entonces mire lo que le dice aquí. Lucas 4:5. Le llevó al diablo a un monte alto y le mostró en un momento
¿Qué le mostró? Todos los reinos de la tierra. Y le mostró todos los reinos de la tierra. Y sigue diciendo el texto. Mire el verso 6. Y le dijo al diablo, mire lo que le dijo. Si usted está siguiendo la enseñanza, la puede coger. A ti te da de toda esta potestad. Les resalte la palabra potestad. Y la gloria de Dios, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Quién se la entregó al diablo? El ser humano. ¿Cómo se la entregó? A través de engaño. El ser humano fue engañado, fue timado y se la entregó. Pero fue legal lo que hizo. Y ahora dice ya, que quiero, la doy. Entonces, ahora la tengo para hacer negocios. Esta es mi finca. Y como ya me la gané por engaño, ahora vengo a engañar al Hijo de Dios para también ganármelo a él por engaño. Lo voy a conquistar por engaño. Y entonces el ser humano dice, no, es que las mujeres son engañadoras. Algunos hombres. Y algunas mujeres, no, es que los hombres son engañadores. Y entonces ahora la filosofía moderna dice, entonces toca yo con yo y usted con yo. ¿Cómo es? Hombre con hombre, mujer con mujer, para que no nos engañen. Peor el engaño, ¿cierto? Entonces, a quien quiero lo doy. Le dice, pero mire el pedido. Si tú, postrado, me adoras. Jesús le responde, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, no era problema como Eva, que Eva dijo, ¿cómo es que dice el versículo? ¿Dónde es que está escrito? No, Jesús tenía la palabra. Y le dijo, no me venga a sacar aquí de contexto la palabra, porque la oración no es para usted. Entonces Jesús, ¿qué hizo Jesús? Aquí hay algo importante, mire. Jesús rechaza con la palabra, pero aquí les hablé de algo importante, potestad. ¿Qué es lo que tenía el diablo? Las escrituras. El poder que le había entregado el ser humano. Tenía la potestad. Como a él le fue entregado, él tenía la potestad, y a través de esa potestad él ejerció un gobierno. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué hizo Jesús? Jesús le rechazó. Le dijo, no recibo eso. Vete. Jesús lo rechazó. Ahora tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Amén. No obedecer al diablo para muerte, para no ser esclavos de él, sino obedecer a Dios para justicia. Amén. Y rechazar, así sea todo el reinado que nos suelten. Sí, Señor, amén. Sí, Pero el ser humano se vende por un calado. sí, Señor. Una mentalidad de prostitución espiritual. El domingo le voy a dar trabajo, le voy a pagar 3 veces más. Cuente conmigo. Es más, le voy a decir al pastor para que también venga y trabaje aquí conmigo. Que tenga la pastora y a las niñas y todos venimos aquí a ganar más. Vendidos. Sí, Señor. No negocie usted sus principios espirituales. Amén. Por ningún dinero. Sí, Señor. Amén. No venda el ser hijo de Dios por nada. Amén. No venda el privilegio de adorar a Dios por nada. Amén. No lo cambie por nada. Sí, Señor. No negocie con el diablo. Él tiene más experiencia que usted. Sí, Señor. Amén. Y todo documento que él quiere firmar tiene una trampa. Sí. Porque cuando él habla, mentira de lo suyo habla. Es mentiroso, es padre de mentira. Y esa mentira viene como engaño, pero detrás viene la muerte. Solo le digo, piénselo. Sí, amén. ¿Sí? Piénselo. Por eso Jesús, cuando viene en Juan 14, está hablando de la obra del Espíritu Santo y está hablando con sus discípulos, ya se iba a ir. Y dice, no los voy a dejar huérfanos, porque este mundo es cruel, es duro. ¿Cómo voy a dejar a mis hijos solos acá? Dijo, yo voy a enviar uno como yo, el Espíritu Santo. Y les habló sobre el Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo haría. Y le dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene mío, por eso dije, tomará de lo mío y lo hará saber. Él lo guiará a toda la verdad. La antítesis del Espíritu Santo es el diablo. Lo guía a toda la mentira. Sí, Señor. Pero el Espíritu Santo lo guiará a toda la verdad. Sí.
y conocerán la verdad, los hará libres del engaño. Dejarán de pelear entre ustedes, podrán entender que ahora son un nuevo linaje, que tienen un verdadero rey, que es el rey de justicia, no de injusticia. Y terminando el pasaje, mire que Jesús llama a Satanás el príncipe de este mundo. O sea, es tan legal el endoso que el ser humano hizo, el venderse y el vender lo que tenía, el hacerse esclavo, que Jesús lo respeta y le dice, mire lo que les dice: ya no hablaré mucho más con vosotros, a sus propios discípulos. ¿Por qué motivo no hablaría mucho más con ellos del Espíritu Santo, que era algo tan hermoso y importante lo que les está diciendo? Porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Tenía señorío sobre la raza humana, pero en mí no tiene nada. Amén. Porque nada le cedí. Aunque me tentó y me ofreció todo, yo no le cedí nada. Yo no le obedecí nada, entonces nada tiene en mí. Amén. Mire, escuchen, cuando pecamos, perdemos la autoridad, aunque seamos hijos de Dios. No sé si usted lo ha pasado, a mí me ha pasado. Sí. Y usted, ore por mí o no. Si supiera, le pediría que orara por mí. Tú no pierdes la autoridad. Queda en vergüenza y se hace esclavo. El apóstol Pablo lo llamó el Dios de este mundo en 2 Corintios 4. Mire lo que dice 2 Corintios 4, 3, 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, buena noticia, pero encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos. ¿Para qué lo cegó? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no les sea reproducida esa imagen de Dios, para que no tengan el linaje de Dios, para que no salgan de la esclavitud, para que sigan siendo esclavos. No hay peor esclavo que aquel que es esclavo y no sabe que es esclavo. Jesús le dijo a los judíos que eran esclavos, que eran hijos del diablo. Él dijo, nosotros nunca hemos sido esclavos. Ellos dijeron, no, perdone, nosotros nunca hemos sido esclavos. Nosotros tenemos un padre que es Abraham. Jesús le dijo, su padre es el diablo, porque ustedes hacen lo que el padre del diablo dice, cumplen los deseos de él, obedeciéndole. Escuche, ¿quiénes están casados aquí? Escuche, cuando peleamos con la esposa, estamos haciendo los deseos del diablo. Y queda esclavo. Mi matrimonio, pastor. Vengo a que usted me lo arregle. Yo no le arreglo su matrimonio. Yo no puedo. Puede usted con Cristo. Yo le puedo dar el consejo. Usted verá qué hace con él. Sí, amén. ¡Ciegos! Jesús lo dijo de esta manera. Guías ciegos que llevan a sus guiados a la muerte. Es enajenados, vendidos, cedidos, esclavos. Él su dueño legal. La pregunta entonces es, ¿cómo hacemos? Ahora tenemos que obedecer al Señor para ser esclavos de justicia. Verdaderamente libres. Amén. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Estamos hablando de potestad, son las escrituras, el poder que tiene el diablo, legal, ¿cierto? Lo tiene ahí lo tiene. Al él tener eso, mire, ojo con eso, dice que es un Dios, esa potestad lo volvió un Dios, con D minúscula, es el dueño, el que gobierna, pero él dice aquí este siglo. Ahora, cuando la Biblia dice este siglo, cuando Pablo escribe esto, lo escribió en el primer siglo. ¿Cuál siglo? ¿El siglo primero? ¿El Dios del siglo primero? No. ¿O el Dios del siglo XXI donde estamos nosotros?
¿Cuántos siglos han pasado? Necesitamos entender las escrituras. Cuando dice siglo, está hablando de un sistema, de una filosofía, de lo que entró allá cuando el ser humano fue enajenado. Está hablando de 100 años, está hablando de un sistema. Entonces, él al tener la potestad, escúcheme, sígame con cuidado, él al tener la potestad de este mundo, habiendo tenido por engaño el título, pero legal, entonces él crea un sistema, una corriente. ¿Recuerda que hablamos del río de Dios? El diablo es un copietas. Crea una corriente, un sistema. Entonces él, para ejercer el gobierno sobre esta tierra, crea un sistema, crea una corriente. Por eso ojo con las corrientes. La corriente del socialismo, Sí. la corriente de la libertad. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Son corrientes. No el río de Dios, corrientes. La corriente de este mundo, un sistema para gobernar. Veámoslo en Efesios capítulo 2. Mírenmelo. Síganme aquí. Ojo, porque podemos ser cristianos todavía enajenados mentalmente. Ojo. Y por eso la gente vuelve atrás. Y por eso mentalmente vuelven a morir espiritualmente. Sí, Señor. Entonces, miren, ¿está conmigo todavía? Todavía lo tengo aquí. Efesios 2, 1, 2. Él, Jesús, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados en los cuales anduvimos en otro tiempo. ¿Cómo estábamos? Siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Cómo es la corriente de este mundo? Es conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Sí? ¿Me emocioné? ¿Usted está emocionado de conocer la verdad? Sí, amén. Para que pueda ser libre. Sí, amén. ¿Cuándo quieren ser libres mentalmente? Amén. Es un asunto mental. Ya espiritualmente Cristo nos hizo libres. Pero es un trabajo que hace la palabra. Entonces, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad, el espíritu que ahora, ¿cuándo? Ahora. Opera en los hijos de desobediencia. Hijos de Dios, desobedientes. ¿Dónde opera el príncipe? En la mente. Opera en la mente. Hijo de Dios, sí. Pero con lo que quería hacer con Jesús, sé el hijo de Dios, pero esté bajo mi dominio. Sea el hijo de Dios, pero sea mi esclavo. Sea el hijo de Dios, pero sea mi propiedad. Sí. Y vaya, si quiere, vaya donde esos evangélicos allá y diga aleluya y cante 2 canciones. Sí. Y si quiere, bote una moneda al alfolí cuando lo pone. Y siga ahí. Mano, y un cristiano 10 años, 15 años, 20, no prospera. Porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. Amén. Amén. Y no prospera. Y no veo otros cristianos de poquito tiempo y prosperan, porque el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano, plantados en la casa de Jehová. Amén. Tiene que plantarse. Sí, Señor. No puede andar de aquí para allá. Ay, hoy a qué iglesia vamos a ir. Visitador de iglesias. No está plantado. Está corriendo de un lado a otro. Está como el filósofo mexicano. De un rancho a otro está mi destino. Y así, porque está todavía enajenado mentalmente. Pensando mal de las mujeres, el hombre. La mujer pensando mal de los hombres. El cristiano pensando mal del hermano. El cristiano pensando mal de los pastores. Pensando mal de diezmos y ofrendas. Pensando mal de lo que Dios puso.
pensando todavía que Dios es malo. Sí, Señor. Porque a Dios se le ocurrió eso. Uy, ese Dios, ¿cómo es que Dios piensa eso? Y entonces Dios no es Dios de su familia. Hay otro Dios. Sí, Señor. No es Dios de su economía. Hay otro Dios. No es Dios de su salud. Hay otro Dios. Sí, Señor, así es. ¡Temamos!, dice Dios. Mire, quiero seguir entrando ahí. Entonces mire lo que sucedió. Mire lo que sucedió. Él tiene la potestad, ¿cierto? Y como tiene la potestad, entonces Él establece un, ¿qué? Una corriente, un sistema. Una corriente filosófica, un sistema de pensamiento. Una filosofía de vida. ¿En dónde? En este mundo. Pero, ¿dónde? Allá en el planeta Tierra, mira el mundo aquí en su cabeza. ¿Sí hay que tratar de hacerle el hueco a la cabeza allá? Ahí él. Pensando igual. ¿Tú tienes mucha novia? Mucha novia. La misma filosofía del mundo. Igual. Enajenado mentalmente. Te establece el gobierno con esa potestad legal que tiene, que le cedió, para que caminen en esta corriente. Aunque sean hijos de Dios, nacidos de nuevo. Por eso predicamos, porque le agradó a Dios salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. Para los que se pierden, están enajenados, locura. Mas para los que somos libres y salvos, poder de Dios. Amén. Para salvación. Por eso le agradó. Por eso es Dios el que se agrada cuando usted viene aquí. Hay gente que enajenada piensa que le hace un favor viniendo aquí. Al pastor, le hace un favor a la pastora, le hace un favor al hermano que se hace en la puerta a recibirlo. Necesitamos entenderlo. Sí, amén. ¿De dónde hay que sacar ese gobierno? De la mente. ¿Captaste? Amén. Hay que sacarlo de aquí. Usted puede reprender al diablo, pero si sigue pensando como él, Sí. será un idiota. Reprendiendo lo que ama Sí, Señor. y amando lo que reprende. Mire cómo lo dice Colosenses. Yo sé que el Espíritu de Dios está aquí, Amén. abriendo el entendimiento suyo, Sí, amén. para que la gloria del Evangelio le alumbre Sí, amén. y usted realmente pueda ser libre en medio de un mundo esclavo, Gracias. en medio de una sociedad perversa, corrupta, Amén. que a lo bueno llama malo y así mismo viceversa, en sentido contrario. A lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Colosenses 1, 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad De las tinieblas. de las tinieblas. Mira, es una potestad, pero es de tinieblas. Sí. O sea que literalmente las tinieblas se tomaron el planeta Tierra y todo lo que hay allí. O sea que el Padre nos libró, dice el versículo anterior, con gozo, dando gracias a Dios Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, Amén. en quien tenemos redención. Le costó su sangre, le costó su vida, Sí, amén. el perdón de pecados. Mire, la ayuda tenía que venir de afuera, porque el mundo entero estaba en tinieblas. Sí. Solo el que venía de arriba, que tiene las marcas en sus manos del sacrificio, podía meter su mano para sacarnos de allí. Sí. Solo él podía, solo él pudo. Ahora, él nos ha librado de esa potestad de tinieblas satánica. Nos libró, mira, anuló eso. Anulando el acta de los decretos
argumentos que había contra nosotros que nos era contraria, clavándole en la cruz, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Tenemos que entender Sí, amén. que tenemos que armarnos del mismo pensamiento del triunfador que es Cristo, Amén. no del vencido, Sí, Señor. del triunfador, el que venció. Y entonces, ya nos libró de la potestad, pero no podemos seguir en el sistema filosófico. No podemos seguir la misma corriente de este mundo. No podemos. Como libres, pero no usando la libertad como ocasión para el pecado. Sí, Señor. Entonces tenemos que salir de la corriente que es copia por un precio. Se llama redención. Mire la palabra subrayada acá, redención. ¿Qué redención? Es comprar con un precio en el mercado de esclavos. Jesús vino al mercado de esclavos y nos compró con un precio, su sangre. Sí, amén. Fue muerte vencida con muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Sí, amén. Entonces venció. Yo doy mi vida por ello, yo pago el precio. Por eso, el que pisoteare la sangre de Cristo es grave, ¿no? Sí. El que la tenga por inmunda, que no entienda que necesita cambiar la manera de pensar. Sí. Yo quiero poder terminar hoy y me regalan 10 minutos más. Yo sé que el reloj ya nos avisa que le queda un año más. Dios mío, ¿cómo podemos alcanzar el mundo si no entendemos que tenemos que salir del mundo para poderlo alcanzar? Sí, Señor. Yo vuelvo a preguntarle, ¿cómo podemos alcanzar al mundo si no salimos de la corriente del mundo? Si no salimos del sistema. Enajenados pensando, ¿y si voy aquí? ¿Y si voy allá? ¿Y si oigo a este? ¿Y si oigo al otro? El Padre dijo, este es mi Hijo amado, a Él oír. Sí, amén. Escuche la palabra. Sí, amén. Jesús lo dijo de esta manera: si ustedes permanecen en mis palabras y mis palabras permanecen en ustedes, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres de este sistema, porque ya nos libró de la potestad. Sí, amén. Espiritualmente libres, Sí, Señor. mentalmente enajenados. Yo me pregunto, usted no crea que el que más ha recibido soy yo mientras estoy preparando esto. Sí, amén. Que lo terminé de preparar esta mañana mientras corríamos con los muchachos. Y el Espíritu Santo me hablaba allá y me hablaba acá. Y yo le dije a mi esposa, yo no me puedo acostar hasta que no termine. Y a las 2:30 terminé y esta mañana me levanté y el Espíritu Santo me dijo, no has terminado. Y ahorita terminamos esta enseñanza y no hemos terminado. Hasta ahora vamos a comenzar. Porque toda planta que mi Padre no sembró Amén. tiene orden de ser arrancada, Amén. de ser desarraigada. ¿Cuántas cosas tenemos todavía que están en esa corriente Sí. filosófica? Lo estudiamos, tiempos peligrosos, el miércoles. Sí. Hombres amadores de sí mismos, orgullosos, soberbios, blasfemos. Una característica muy particular que se llama ¿cómo? ¿Qué materialismo se llama cómo? ¿Se acuerdan? El amor al dinero, ¿cómo se llama? Avaricia. Avaricias, ávaros. Odian a Dios porque su Dios es el dinero. Sí, Señor. Y su excusa para no acercarse a Dios son diezmos y ofrendas.
Solo piénselo. Y le voy a decir una cosa, llevamos 13 años acá y Dios sabe que si fuera por diezmos y ofrendas no estaríamos acá. Dios sabe. Y yo sé que hay más de uno aquí, sabe también. Sí, amén. Pero Dios se ha hecho cargo. Sí, amén. Amén. Dios se ha hecho cargo y se hará cargo. Amén. El asunto de diezmos y ofrendas es del corazón. Porque o estás en la corriente o en el río. Sí, Señor. Entonces, el punto aquí es, veámoslo en Primera de Pedro. Veámoslo en Primera de Pedro. Y yo estoy dando escritura tras escritura para que usted lo vea. Primera Pedro 3, 1, 17, 21. Esto es para los hijos. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Wow. ¿Cuánto invocamos por Padre? No le dé miedo. Lo invoca, usted lo invoca, por eso está aquí. Sí, amén. Usted también invoca por Padre. Amén. Aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. ¿Qué nos dice? Conducido. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Sabe por qué? Porque no vamos a enfrentar a un juicio allá. Daniel Romig lo dijo ayer. Yo no quiero pasar allá por entre las llamas y decir fui salvo. Yo quiero llegar allá y recibir galardones. Amén. Sigamos leyendo. Sabiendo, hay algo que tenemos que saber, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esta es una vana. Esto no tiene fruto para la vida eterna. Sí, amén. La gente vive 10, 20, 30, 40, 50, 100 años, se muere sin fruto. Ni ellos mismos llevaron nada para el cielo. Vana manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? De vuestros padres. Y mire cómo lo rescató, no con cosas corruptibles como oro o plata. Mire, redimidos, sino con la sangre preciosa de Cristo. Como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tenemos que entender eso. Que si somos hijos de Dios porque fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. ¿Cómo podemos seguir ahí? Si fuimos rescatados. Sí, amén. Como un preso que fue hecho libre, vuelve a que le pongan los grillos y lo metan a la misma celda. Es que mi mamá, es que mi papá, es que mi marido, es que mi tía. Nada. La salvación es individual. Amén. Tú naciste solo y el día que te vas solo. Espero que te vayas con Cristo para que no te vayas solo. Por eso Pablo dice, porque yo tengo en mí las marcas de Jesús. ¿Qué necesitamos, muchachos? Entender que Él metió su mano. Él metió su corazón. Su corazón se derritió como cera dentro de Él. Él puso su cabeza para que pusiera una corona de espinos. ¿Sabe que nos va a costar sacar pensamientos de nuestra cabeza? Y todavía no habéis combatido hasta la sangre, luchando contra el pecado. Y ya habéis olvidado aquella palabra que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no olvides la disciplina del Señor, ni reniegues cuando eres amonestado y corregido por Él, porque el Padre al hijo que ama corrige y disciplina a todo aquel que toma como hijo. Si eres disciplinado, si no eres disciplinado, entonces eres bastardo y no hijo. El Padre nos ama. Amén. Por eso nos sienta aquí. Por eso este lugar no se ha cerrado. Yo en mi humanidad lo cerré varias veces. Yo lo cerré varias veces. Yo en mi humanidad.
Y aquí, no en esta tarima, en la antigua que teníamos, cuando había una columna aquí que el Espíritu Santo me dijo que la tumbara, toda la noche le dije, Señor, tu voluntad. Y el Señor dijo, te voy a cambiar el nombre. Ya no eres Grey, eres Familia Misión Grande. Y vas a caminar por mis principios. Y me vas a creer por lo que necesitas. Y hubo un tiempo que todos se fueron. Y el Señor me dijo, yo no te he dejado. Amén. Yo estoy aquí. Y volveré a traer a los que son míos. Amén. Amén. ¿Qué necesitamos entonces? El río. Volver al río. ¿Cuántos quieren volver al río? Amén. Porque el que cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Mire Efesios 6, para que reprenda al diablo. Y sí, hay que reprenderlo en ocasiones. Pero ¿sabe qué más que reprenderlo necesitamos? Rechazar sus maquinaciones, no obedecerlo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, el príncipe de este mundo, que le entregaron la potestad de este mundo, potestades, contra los gobernadores, que estableció un sistema, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que estableció un sistema, una corriente filosófica contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, aquí en estas regiones, planeta Tierra. Tenemos que salirnos del sistema de este mundo. En la economía, en la familia, en el culto. ¿Todavía está aquí? Sí, Señor. Tenemos que salirnos de ese sistema. Porque si no nos salimos del sistema, el sistema nos controlará. Fue hecho para controlar. Fue hecho para someter. Fue hecho para esclavizar. Fue hecho para hurtar, matar y destruir. El sistema está diseñado para eso. ¿Dónde está el asunto? ¿Dónde está la batalla? La gente, no, haga guerra espiritual y guerra, y mire, y haga danza profética y densa y guerra, y haga. Y se mueren haciendo eso. Pero siguen amando lo que el diablo ama. A mí me... ¿Cuántos llevamos ya? Estoy preparando una clase que llama Eclesiología. Y a mí me rompe pensar que estamos viviendo el tiempo de la iglesia de la Odisea, proféticamente hablando. Que esa iglesia tibia. Y el Señor le dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. ¿Sabe qué? Pero nos da una oportunidad y dice, por tanto, arrepiéntete. Y sé aquí que Dios está a la puerta, llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, todavía tenemos una esperanza. Entraré a Él. Él dice que está fuera de nuestra mente, que lo sacamos. Cenaré con Él y Él conmigo. Para poder cenar en la boda del Cordero, tenemos que cenar con Él aquí. Para poder cenar con Él, tenemos que abrir la mente, la puerta de nuestra mente, de nuestro corazón a Él. Una mente enajenada es esclava. Quiero terminar con esta última escritura por tiempo. Porque yo puedo decirle que nos podemos quedar todo el día aquí.
y no acabaríamos. Y tenemos toda la vida para seguirlo estudiando. Pero Romanos 6, ¿se acuerdan que leímos 6:16? ¿Lo tienes? ¿No sabéis? Es la pregunta que está al mismo tiempo en la afirmación, que si os hacéis esclavos de alguien para obedecerle, sea al pecado para muerte, o sea a la justicia para vida, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. ¿Lo tienes? El verso siguiente dice, pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Escúcheme, no solo es nacer de nuevo, porque si naciéramos de nuevo y nos muriéramos de una vez, nos fuimos con el Señor, pero quedamos aquí un tiempo donde nuestra fe más preciosa que el oro va a ser probada. Sí, Señor. Entonces, en medio de su dificultad y la mía, en medio de su familia y la mía, en medio de su casa y la mía, va a ser probada. Entonces fuimos entregados a una forma de doctrina para obedecer a esa doctrina. Y si nos critican porque adoctrinamos, sí, tenemos que ser adoctrinados por el Señor. Amén. La única forma de salir de la corriente, del sistema de este mundo, de filosofía diabólica que dice que todo lo malo es de Dios y que Dios es malo, es siendo entregados a esa sana forma de doctrina para obedecerla. Mucha gente le pregunta a uno, ¿y qué doctrina tienen ustedes? Y se preocupan, ¿es la doctrina trinitaria? ¿Es la doctrina de esto? ¿Y qué creen ustedes? Pero se preocupan en la doctrina, pero no en obedecerla. Sí, Señor. Y quiero decirle, podemos tener la doctrina bíblica, cristocéntrica, trinitaria, lo que dice la palabra, pero si no lo obedecemos no estamos en nada. Porque adoramos la doctrina con la obediencia. O la menospreciamos y la exhibimos con la desobediencia. Desacreditamos la doctrina o la adornamos. Entonces, simplemente quiero finalizar diciendo esto. Ahora, el principio es obedecer para tener el derecho legal, el dominio. Por eso dice Romanos 5:17, porque si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinaremos en vida por uno solo, Jesucristo, lo que hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Para qué la recibimos? Para obedecer, estudiar la doctrina, obedecerla, estudiarla, y librados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. ¿A qué obedecemos? Determinará a qué servimos. Entonces, hemos sido entregados de corazón a la doctrina de Cristo. Amén. Él es nuestro maestro. Amén. Quiere enseñarnos. Déjalo entrar. ¿Lo quieres dejar entrar? Sí. Para que ese río del Espíritu de Dios fluya en ti. Te bendigo con esta palabra.